¿Cuál es la experiencia más escalofriante que te ha pasado a ti o a otra persona? Cuando yo era niño, una vez asaltaron nuestra casa un verano durante el día, mientras habíamos ido a una tiendita, como a 2 kilómetros. Vivíamos en una zona muy rural. Llamamos a la policía y todo eso. Con el tiempo, nos enteramos por un policía amigo de la familia que un grupito de personas había sido arrestado por una serie de robos en la zona y los habían mandado a la cárcel. Pasan los años y yo ya estaba en la preparatoria. El mismo policía amigo nos cuenta que esa gente había salido recientemente de la cárcel. Un día me quedo en casa enfermo, completamente solo. Tenía fiebre alta, así que estuve en la cama todo el día. En un momento, tengo un sueño en el que un desconocido estaba parado en la puerta de mi habitación mirándome. Más tarde, ya sintiéndome mejor, bajo a ver televisión. Como nota adicional, teníamos una chimenea grande de ladrillo al fondo de la sala y en la pared de ladrillo había un hueco pequeño para guardar leña. Ese hueco tenía una puertita por el frente y otra por la parte de atrás que se podía abrir desde afuera de la casa para meter leña desde el montón que mi papá guardaba detrás de la casa. También, a veces, cuando nos quedábamos fuera y no podíamos entrar, usábamos ese hueco para meternos. Veo que entra luz por la puertita del frente del hueco y supongo que mi papá no había cerrado del todo la puerta exterior esa mañana cuando cargó la leña del día. No le di más importancia y me senté a ver televisión. Cuando mi mamá volvió del trabajo, fue a revisar la estufa de leña en la chimenea y me preguntó por qué había estado afuera y había dejado lodo por todo el piso. Le dije que yo no había salido para nada. Unos días después, un vecino dijo que vio a un par de personas raras merodeando al final de nuestra entrada larga. Unos días después de eso, el policía amigo dijo que esas mismas personas que habían robado nuestra casa años atrás habían sido arrestadas otra vez por robo. En resumen, mi sueño de alguien mirándome dormir desde la puerta de mi habitación no era un sueño. Eran esas mismas personas intentando volver a robarnos. Una noche, cuando yo tenía como 7 u 8 años, me quedé a dormir en la casa de mi abuela para hacerle compañía mientras mi abuelo estaba fuera de la ciudad por trabajo. Pasamos la noche viendo películas viejas y, quizá una hora más o menos antes de irnos a dormir, ella me pidió que fuera al refrigerador que tenía en el sótano y le trajera una ginger ale porque le dolía el estómago. Accedí, se la llevé y seguimos viendo la película. Ahora, avancemos como una hora después. Ella estaba en la cocina preparando la cafetera para la mañana cuando dijo: «Oye, cariño, dejaste la luz del sótano encendida. ¿Puedes ir a apagarla?» Otra vez, acepté, la apagué y los dos nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi abuela se da cuenta de que la luz del sótano estaba encendida otra vez y baja para apagarla a ella misma. Terminamos de desayunar, nos preparamos para salir a hacer unos mandados, y cuando ella empieza a bajar las escaleras se da cuenta de que la luz estaba encendida otra vez. Fuimos a la casa del vecino y llamamos a la policía. Vinieron y revisaron la casa, no encontraron absolutamente nada, pero hasta el día de hoy me sigue dando escalofríos estar en esa casa. Cuando era pequeño, mis hermanas mayores solían mandarme a las tiendas, a una distancia caminable, para que les trajera comida chatarra o snacks, chocolates, refresco, etc. Mis papás trabajaban, así que nos quedábamos solos en casa. Siempre me advertían que no hablara con desconocidos y me contaban historias de cómo los niños son secuestrados por extraños. Yo estaba menos protegido y me sentía más independiente que otros niños a los que sus padres cuidaban demasiado, y siempre me daban lástima y pensaba que sus papás eran tontos. En fin, una vez mi hermana mayor me manda a la tienda de snacks a comprarle cosas. Mientras camino en la oscuridad, un tipo se me acercó y empezó a hablarme. No entendía todo lo que decía, pero me tomó un minuto darme cuenta de que sus intenciones eran malas. Me mostró un celular y me dijo que mi papá estaba en la línea. Además, tenía una bolsa grande de plástico, como una bolsa de basura, y no se veía qué había adentro. Como sea, yo lo mandé al diablo o lo ignoré, y él me agarró del brazo. Yo corrí al edificio más cercano y empecé a tocar el primer timbre desesperadamente para pedir ayuda. Extrañamente y por desgracia, nadie abrió, y para entonces él ya me había seguido hasta el edificio y estaba estirando la mano para agarrarme del brazo. Corrí al siguiente piso y empecé a tocar otra puerta. Una señora abrió y ese tipo salió corriendo de inmediato. Volví caminando a casa y le conté a mi hermana lo que pasó. Y esa chica tonta, que ya estaba en la preparatoria, igual me mandó otra vez 30 minutos después a comprarle su refresco y sus papas fritas, y yo fui. Debía tener 7 u 8 años. Ahora doy tutorías a niños de esa edad y me doy cuenta de lo increíblemente imprudentes que son la mayoría. Estoy orgulloso de ese niño de 8 años que se salvó de ser secuestrado ese día.
Esto pasó cuando yo tenía como 22 años y vivía en Jacksonville, Florida. Salí tarde del trabajo y perdí el autobús. Había ido corriendo a alcanzarlo, pero llegué unos segundos tarde. Un auto se detuvo frente a mí y el conductor preguntó si necesitaba que me llevara. Se veía normal, probablemente a finales de sus veintitantos o principios de sus 30, y era de mi tamaño, quizá un poco más grande. Yo mido 1.75 metros y en ese momento pesaba alrededor de 70 kilogramos. Como joven a principios de los años 90, yo sabía que no debía subirme con desconocidos, pero pensé que el tipo se veía bien y me dijo, «Podemos alcanzar el autobús». Así que me subí. Empezó a hablar de inmediato, solo haciendo conversación mientras intentaba alcanzarlo. Mencionó algo sobre Dios y ser religioso, y entonces noté que pasó de largo al autobús. Dijo que me dejaría en una parada más adelante y que el autobús nos alcanzaría en unos minutos, y volvió a hablar de Dios y a preguntarme si tenía compañeros de cuarto o si vivía solo. Entonces noté que se estaba desviando de la avenida principal y saliendo del centro. Empecé a preocuparme cuando su conversación se volvió más intensa y errática. Le dije que me dejara aquí mismo, y él solo siguió hablando. Me preguntó si necesitaba ser purificado. Para ese momento yo ya estaba entrando en pánico por dentro. Dijo que sabía que yo no estaba limpio y que quería mostrarme el camino. Le ordené con fuerza que detuviera el maldito auto y me dio un golpe con el dorso de la mano en la cara. Dijo que me iba a enseñar cómo estar limpio. Debíamos ir como a 55 kilómetros por hora en ese momento. Quise saltar del auto, pero pensé que podía romperme algo y no poder correr, o que me atropellara otro auto. Mientras dudaba, abrió la guantera y sacó una esponja grande, de esas naturales. Dijo que mi boca necesitaba ser limpiada y que me la metiera en la boca. Vi el rollo de cinta adhesiva en la guantera y supe hacia dónde iba esto. Sin pensarlo más, cuando tomó una curva jalé la manija y salté del auto. Rodé un par de veces y no tuve más que una rodilla raspada y algunos rasguños. Había otros autos en la calle y algunas personas cerca, y ese maldito tipo cerró la puerta y se fue rápido. Me quedé en shock un buen rato. Al final se lo conté a mis compañeros de trabajo y uno de ellos me llevó a la comisaría para hacer la denuncia. Nunca volví a saber nada del tema. Cuando yo era niño, mi hermano y yo a veces terminábamos obligados a cuidar al hijo de los vecinos, se llamaba Alex. A Alex le encantaba mi set de Lego que yo tenía en la esquina de mi cuarto, de frente a la ventana. Se quedaba jugando durante horas, entretenido, mientras mi hermano y yo jugábamos videojuegos en la sala. Entonces una noche, cuando me quedé dormido en el sofá, mientras lo cuidábamos, mi hermano vino y me dijo, «Alex está debajo de tu cama y está temblando». Yo pregunté, «¿Qué le pasa?». Mi hermano me dijo que lo siguiera al cuarto e intentara convencerlo para que saliera de debajo de la cama. Entré y lo encontré al borde de las lágrimas, temblando muchísimo debajo de mi cama. Le pregunté a Alex, «¿Qué pasa? ¿Por qué estás ahí?». Alex susurró, él, mientras miraba hacia mi closet corredizo. Cuando me acerqué a la cama para ayudarlo a salir, él salió corriendo. Corrió hasta su casa y se quedó esperando en los escalones de la entrada hasta que sus papás regresaron. Mis papás estaban cenando afuera con los suyos y Alex les contó toda la historia con detalle a sus papás y a los míos. Su explicación me dio escalofríos cuando mi hermano y yo salimos de la casa para reunirnos con sus papás y enterarnos de qué había pasado. Mi mamá me dijo que Alex estaba jugando con mis Lego y escuchó un murmullo leve desde mi closet, algo parecido a una voz bajita diciendo «ven aquí». Dijo que miró hacia atrás y notó que el closet tenía una pequeña abertura y que se veía luz de mi lámpara por la rendija. Se quedó mirando la rendija hasta que vio que se abría un párpado. Nos dijo que había un hombre dentro de mi closet. Después, Alex se escondió debajo de mi cama tras soltar un pequeño grito, lo que llamó la atención de mi hermano. Mi familia volvió corriendo a mi casa y entró a mi cuarto. Con horror, encontramos la puerta del closet abierta y faltaban algunas cosas. La ventana había quedado abierta, cuando antes estaba cerrada, y había algunas cosas tiradas que antes no se habían movido. Todavía no sabemos con qué clase de presencia nos estábamos enfrentando esa noche. Por suerte, no pasó nada más grave. Iba caminando a casa después de un pub en la ciudad cuando vi que un auto se detuvo junto a una chica muy borracha que estaba sentada en la cuneta. Algo en la situación no me daba buena espina, así que me acerqué justo cuando ella estaba por subirse al auto y le pregunté si estaba bien. Yo estaba del lado del pasajero, con la puerta abierta, y la chica inclinada hacia adentro hablando con el conductor mientras él le decía que se subiera. Él insistía en que era un taxi, apurándola para que entrara. Cuando empezó a estirar la mano para agarrarle la mano y meterla, lo miré y estaba sudando y mirándome fijo. Me miró a los ojos y dijo, «Soy taxi». Ahí fue cuando noté que había otros dos hombres en el asiento trasero,
los dos mirándome a mí y a la chica. El conductor alcanzó a agarrar a la chica y empezó a jalarla hacia adentro del auto, pero yo la sujeté y le dije que él no era un taxi, mientras él tenía esa mirada desquiciada y seguía repitiendo soy taxi, una y otra vez. Me llevé a la chica lejos del auto y los hombres empezaron a hablar en un idioma extranjero y luego a gritarme. Le dije a la chica que yo le iba a pedir un taxi, pero que ese auto no era un taxi, no tenía radio, taxímetro, marcas, licencia ni nada, y además había dos hombres atrás. Parece que eso le cayó de golpe y la hizo reaccionar un poco. Los hombres del auto se fueron cuando yo les tomé una foto a la placa e intenté sacarles una foto a ellos. Cuando estaba en la secundaria, mis amigos y yo estábamos pasando el rato en una cama elástica en el patio trasero, ya tarde en la noche, como a las 11 de la noche o así. Los patios traseros están todos conectados, o sea, hay árboles y cercas bajas que los separan, pero puedes caminar entre ellos. Un tipo apareció y preguntó si habíamos visto a un gatito atigrado naranja, y le dijimos que no. Dijo que vivía a la vuelta de la esquina y que si lo veíamos nos daría una recompensa. Bien, perfecto. No le dimos importancia y volvimos a hablar de cartas de Pokémon y de por qué Charizard es un dios en el juego. En serio, 2 minutos después de que el tipo se fue, ese gatito apareció caminando por ahí y pensamos, ¿será el gato del que estaba hablando? Mi amigo lo agarró y todos, orgullosos, fuimos a la casa del tipo para cobrar la recompensa. El tipo estaba sentado en el porche y le llevamos el gato. Se emocionó muchísimo y dijo, tengo la recompensa adentro, entren y se las doy. Nos dio mala espina, pero decidimos que entraran 2 y que 2 se quedaran afuera. Él dijo, si no entran, solo puedo darle la recompensa a los que entren. Iba a darnos $100 por persona si entrábamos. Aún así, entraron 2. Se tardaron lo que se sintió como una eternidad, pero salieron y traían $200. Dijeron que adentro había plástico cubriendo todo y que algo se sentía mal. Siento que si hubiéramos entrado todos, nos habría pasado algo malo. Pero dejando a 2 afuera, que sabían dónde estaban sus amigos, supongo que eso fue suficiente para disuadirlo. Igual fue algo muy raro. Estaba acostada en la cama escuchando cómo alguien intentaba meterse a la fuerza en mi departamento. Esto fue antes de los celulares, y yo no tenía línea fija. Era un subarriendo de 3 meses antes de irme a la universidad. La compañera con la que se suponía que iba a vivir se mudó 3 días después de que yo llegué, porque alguien ya había entrado e intentó agredirla. No recuerdo por qué no lo logró, quizá ella gritó y él se asustó y se fue. A la mañana siguiente encontré varias mallas de mosquitero cortadas. Y eso que yo había cerrado con seguro todas las ventanas antes de dormir. Nunca había estado tan aterrorizada. Otra cosa escalofriante. En los años 70 yo hacía autostop y este tipo se pasó la intersección que era mi destino. Lo miro y le digo lo obvio. Al parecer este sujeto no quería dejarme bajar de su auto, así que le dije que si no se detenía iba a agarrar el volante y estrellar su auto contra el siguiente poste de teléfono. Se detuvo. Cuando tenía como 17 años, me echaron de mi casa y tuve que caminar hasta la casa de una amiga por un camino tipo carretera secundaria durante unas 2 horas para llegar. Mis papás me habían quitado el celular, así que hice una llamada rápida antes de salir y le pedí que caminara para encontrarnos a la mitad del camino. Como 1 hora después de empezar a caminar, ya se estaba haciendo de noche, me reuní con ella y empezamos a caminar hacia su casa. Llegamos a un tramo de la carretera donde de un lado había arbustos con espinas y pantano, y del otro lado había un barranco empinado que bajaba hacia un arroyo poco profundo. Para ese momento ya estaba completamente oscuro y no había alumbrado. En el carril contrario notamos un tráiler que venía pasando muy despacio junto a nosotras, más despacio que los otros autos que ya habían pasado antes. De repente, ese tráiler dio un giro brusco para bloquearnos y atravesarse, cortando ambos carriles. Con la oscuridad total alrededor, un pantano de un lado y el barranco del otro, sentí algo. Nunca lo voy a olvidar. Supe que ya era, que ese hombre se había detenido por una razón y que iba a intentar hacer algo horrible, y lo sentí en el estómago. Mi primer impulso fue correr hacia el tráfico que venía de frente, que era escaso, y empezar a agitar los brazos. De pronto, un policía que estaba patrullando esa carretera con las luces apagadas se detuvo de inmediato y nos preguntó si estábamos bien. Fue como si hubiera aparecido de la nada. Le explicamos lo que había pasado, y mientras lo contábamos, el conductor del tráiler estaba intentando irse, dando reversa y avanzando varias veces para poder girar. El policía nos subió a su patrulla y lo detuvo. Resultó que el conductor estaba bajo los efectos de metanfetamina y tenía una cuerda y una mordaza escondidas debajo del asiento del lado del pasajero y un machete debajo de su asiento.
Lo arrestaron y el policía nos llevó a mi amiga y a mí hasta su casa. Historia real, nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver a un policía. Fui de campamento con unos amigos en una colina, a unos pocos kilómetros dentro del bosque desde la casa de uno de ellos. Hay varios senderos de caminata y de cuatrimotos en la zona que llevan hasta la colina, así que los locales la conocen. Era cerca de medianoche, teníamos una fogata encendida y estábamos sentados pasando un buen rato, y entonces el chico que estaba sentado frente a mí, éramos 4, gritó: ¿Quién eres? Me doy vuelta y ahí estaba un hombre, de unos 1.80 metros, mirándonos fijo desde el borde del bosque con una piedra grande en la mano. Uno de mis amigos encajó una flecha en el arco compuesto que teníamos, el que estaba frente a mí agarró el hacha de mano y yo saqué el cuchillo del cinturón. No teníamos idea de lo que estábamos haciendo, pero el tipo no nos decía nada. Al final, simplemente fue retrocediendo hasta meterse en el bosque. Esa noche nadie durmió y mantuvimos la fogata bien grande todo el tiempo. Yo era adolescente en ese momento y una noche estaba acostado en el sofá viendo televisión. Todos los demás ya estaban dormidos. Nuestra sala tenía una ventana grande justo detrás del televisor que daba al patio. Mientras estaba ahí, de repente vi por el rabillo del ojo la cara de un hombre pegada a la ventana, mirándome con una expresión desquiciada y con los ojos bien abiertos. Sorprendentemente, controlé el pánico bastante bien. Me levanté más o menos con calma y fui al cuarto de mi hermano para que mirara afuera y viera si había alguien, y claro, no había nadie. En la mañana salí al patio para ver si había, no sé, huellas o algo así. De inmediato noté que la mesa del patio estaba empujada contra la pared, justo debajo de la ventana, y que había marcas de nariz y de frente en el vidrio. Para que alguien estuviera en la posición de dejar esas marcas, habría tenido que estar encima de la mesa, a 4 patas, con la cara pegada al vidrio mirándome la noche anterior. Drogas, supongo. Año nuevo de 2013, estaba visitando a unos amigos que todavía estaban en la universidad, yo acababa de graduarme. Volvíamos caminando del bar como a las 3 de la mañana y veo a una chica que apenas podía caminar y un tipo la estaba arrastrando cuesta arriba. Él claramente estaba mucho más consciente que ella. Nos detuvimos y nos quedamos mirando un minuto y algo no nos cuadraba. Así que armamos un plan. Al mismo tiempo, me lancé sobre el tipo y lo tumbé al suelo. Mi amigo agarró a la chica borracha que de inmediato se desplomó y nuestro tercer amigo llamó a la policía. Mientras esperábamos a que llegara la policía, empecé a preguntarle al tipo qué estaba haciendo y él me respondió llamándome entrometido que arruina ligues. Mientras tanto, la chica nos seguía preguntando en qué parte de Baltimore estábamos. Estábamos en College Park, que queda a unos 40 minutos de Baltimore. En resumen, a la chica la subieron a una ambulancia con 0.22 de alcohol en sangre y al tipo lo arrestaron y lo acusaron de intento de secuestro. Lo ayudamos a que lo metieran a la cárcel por unos años. Desde ese incidente, siempre actúo cuando veo algo sospechoso. Una vez estaba muy enfermo y acostado en la cama. Escuché una respiración profunda, miré hacia un lado y vi a alguien en el suelo en posición fetal, completamente envuelto en una manta. Lo raro es que era la misma manta que yo estaba usando. Eso me pareció muy extraño, y concluí que era mi hermanito. En ese momento tenía 4, pero no recuerdo haber tenido 2 mantas iguales. La respiración se hacía cada vez más y más fuerte. Noté que era demasiado grande para ser mi hermanito. Parecía alguien 1 o 2 años mayor que yo, 8 a 9. No le di mucha importancia, pero no era normal que alguien hiciera eso, y menos en un piso de madera. Después de unos 5 minutos la respiración se volvió tan silenciosa que pude escuchar la televisión en la otra habitación. Escuché unas risas desde la habitación de la televisión y pensé que estaría viendo mi papá. Entonces de pronto caí en cuenta. Esas risas eran las de mi hermano desde la otra habitación, no las mías. Me tomó un rato procesarlo, pero supe que lo que estaba acostado a medio metro de mí no era mi hermano. Me levanté de inmediato y corrí a la otra habitación para ver a mi hermano saltando encima de una almohada, con mi papá al lado. Le pregunté a mi papá quién estaba en la otra habitación acostado junto a mí y, en vez de reírse como lo haría cualquier papá, se puso muy alerta. Me dijo que le mostrara dónde estaba. Volví a la habitación. Ya no estaba, pero dejó la manta ahí. Dije que se estaba escondiendo debajo de la manta. Mi papá revisó toda la casa. Parecía creerme al 100% y hablaba como si de verdad me creyera. Le mostré la manta y luego la tiró a la basura. Hasta el día de hoy, cada vez que le pregunto por qué se lo tomó en serio, me dice: te lo diré cuando estés listo y hasta hoy, no sé qué era. De adolescente, me mudé a una habitación en el sótano de la casa de mis papás.
Desde mi cama, podía ver a través de una ventanita pequeña que no servía como salida, al otro lado del sótano. Una noche pasó esto. Estoy durmiendo tranquilo y me despierto con una sensación extraña. Abro los ojos, el sótano está completamente oscuro, no hay ni una sola luz. Debe haber habido luna esa noche porque podía distinguir un poco de claridad afuera, cerca de la ventana del sótano. Ahí fue cuando noté dos cosas brillantes en la ventana. Me quedé paralizado un momento, tratando de enfocar la vista, parpadeé varias veces y vi que esas cosas brillantes parecían ser un par de ojos, mirándome fijo. Me congelé del susto, el cuerpo totalmente rígido mientras intentaba decidir qué hacer. Empecé a reaccionar un poco y mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad. Entonces noté que ese par de ojos estaba en un gato negro. Nosotros no tenemos gato y vivimos en una zona donde no hay gatos sueltos. El gato se quedó ahí unos minutos y simplemente se fue caminando. Me levanté y encendí todas las luces del sótano. No creo que haya dormido bien esa noche. Nunca volví a ver al gato. Eso fue hace unos 16 años más o menos, y a menudo me pregunto si de verdad pasó o si me lo imaginé, pero lo recuerdo con bastante claridad. Una vez estaba cargando gasolina y se me acercó una pareja que dijo que necesitaba que la llevara. Su auto se había descompuesto y necesitaban ir como a 2 kilómetros por la carretera para llegar al trabajo de un amigo. Su destino me quedaba de paso, así que acepté llevarlos. Saqué mi teléfono y dije medio en broma: ok, bueno, le voy a mandar una foto de ustedes a mi amigo para asegurarme de que no me roben o algo, jaja. Los dos, al mismo tiempo, se dieron la vuelta y se fueron caminando. No dijeron ni una palabra. Les grité: oye, están caminando en la dirección equivocada para llegar al destino. El hombre me hizo una seña obscena con el dedo y siguieron caminando, sin ir ni hacia donde dijeron que estaba su auto ni hacia donde querían ir. Solo se lo he contado a 3 personas y nadie me ha creído. Durante el verano del año pasado acababa de sacar mi licencia de conducir, lo que significaba que podía quedarme mucho más tarde en la casa de mi novia. Unas 3 semanas después de que terminaron las vacaciones de verano, me quedaba en su casa hasta la 1 de la mañana, a veces hasta las 3 de la mañana. Vivimos en un vecindario bastante bueno, con casi nada de crimen, excepto drogas. La mayoría de mis compañeros fuma mucho, así que definitivamente había negocio por ahí. En fin, llego a mi casa como a la 1 de la mañana. Mi calle está mal iluminada, excepto por un farol viejo al final de la cuadra. Me estaciono, apago el auto y me bajo. Llego a la entrada de mi casa y miro el auto para ver si tenía algo raro. Por el rabillo del ojo veo a un tipo parado bajo el farol, en medio de la calle. Pienso: wow, no esperaría que un vendedor estuviera por aquí. Así que me aseguro de que el auto esté cerrado, entro y cierro con llave todas las puertas y ventanas por si acaso. Pasan 2 días y vuelvo a estar con mi novia hasta más o menos la misma hora. Llego y veo al mismo tipo bajo el mismo farol, solo que más cerca del centro de la calle. Eso me dio curiosidad, pero tampoco planeaba morir, así que cerré todo con llave y me puse a jugar Halo con unos amigos en línea. Uno de ellos fuma muchísimo y le pregunto si hay algún vendedor por mi zona. Me dice que los únicos están cerca de la escuela. En este punto me preocupo. Me desconecto y salgo para ver si el hombre todavía está ahí. Agarro toda mi ropa negra para ayudar a camuflarme en la noche. Salgo de mi casa y el hombre sigue ahí, en la misma posición. Cabe aclarar que para ese momento yo llevaba 10 años practicando karate y estaba en el equipo de atletismo de mi escuela, así que para mí huir o pelear estaba parejo. Camino hacia el tipo y llego a unos 6 metros frente a él. Estaba vestido con ropa oscura y bastante sucia. Tenía la capucha puesta y miraba hacia abajo, así que no podía verle la cara. Le pregunto fuerte: ¿estás bien? El tipo ni se inmuta. Me acerco un poco más, como a unos 3 metros. La sensación que me dio ese tipo fue, sin duda, la más extraña que he sentido en mi vida. Me recorrió un frío por el cuerpo y sentí hormigueo en los pies. No digo nada por casi un minuto. Lo observo para ver si trae algo. No noto armas ni drogas, pero sí noté algo que me asustó muchísimo. Cuando estás lo bastante cerca de alguien, por lo general puedes ver el pecho moverse al respirar, aunque sea una respiración pequeña. Este tipo no tenía ningún movimiento en el pecho. No estaba respirando. Siento cómo se me dispara la adrenalina. Decido alejarme. Pongo mi cuerpo de lado para poder correr o pelear en cualquier momento. Le digo que te vaya bien y me voy moviendo de lado, mirándolo. Cuando ya iba como a un cuarto del camino hacia mi casa, el tipo levanta la mirada. Me dio demasiado miedo, así que salí corriendo de vuelta a mi casa y cerré con llave todo lo que pude. Estaba tan alterado que no podía dormir. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me senté en la cama, aterrorizado de moverme. 30 minutos después oigo un crujido fuerte cerca de la puerta principal.
Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada y me dormí. Mi papá entra a mi cuarto a las 5:30 de la mañana. Me grita, despierta, carajo. Y yo me despierto muerto de miedo. Se acerca, me mira directo a los ojos y me dice, ¿dónde está la maldita lámpara? Le pregunto cuál lámpara y me jala de la cama y me lleva afuera, al patio junto a la puerta principal. Veo pedacitos de ladrillo en el patio y un agujero donde antes estaba la lámpara colgante. En ese momento me estaba haciendo encima del miedo. Me encojo de hombros y digo, ¿cómo voy a saber yo? Él murmura para sí mismo, me dice que no importa y se disculpa, lo cual es raro en mi papá, y se mete. Más tarde esa noche vuelve con una cámara de seguridad camuflada, la clava a un árbol apuntando hacia la puerta y toma una foto si hay movimiento enfrente. Nunca revisa la cámara, así que yo seguía llegando tarde. Pero después de eso, nunca volví a ver al tipo bajo el farol. Mi papá tapó el agujero en la pared, y la otra lámpara colgante que estaba al lado sigue ahí.